Hola, mi nombre es Natalia Varela y hoy les voy a hablar sobre algunos de los cambios que han experimentado los consumidores en sus preferencias a raíz de la pandemia por COVID-19 en Colombia. Voy a iniciar con un contexto de cómo ha sido la pandemia en el país. Inicialmente, el 6 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19. Posteriormente, tras el incremento de varios casos de contagio, el Gobierno Nacional el día 17 de marzo decretó al país en un estado de emergencia económica, social y ecológica. Días después, el día 22 de marzo se decretó un aislamiento preventivo obligatorio que duró hasta el 1 de septiembre. Esto ocasionó que muchas de las personas tuvieran que hacer un cambio en su, en su día a día. Algunas personas no volvieron, por ejemplo, a sus empresas, hubo el cierre de varios sectores económicos y bueno, finalmente hubo varias prórrogas de este aislamiento preventivo obligatorio, pero pues duró hasta el día 1 de septiembre. Ese día se decretó un aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, donde se incrementaron varios protocolos de bioseguridad para que de pronto se reactivara un poco la economía y también se implementó un pico y cédula en el país. Con todas estas medidas que impuso el gobierno, eh, esas medidas como cierre de fronteras, cierre de restaurantes, bares, discotecas, cines, entre otros sectores económicos, todo esto pues para disminuir la propagación por COVID-19, la percepción de los consumidores tuvo una transformación donde tuvieron que reemplazar algunas de sus elecciones. Muchos sectores económicos se vieron afectados, principalmente por dos razones. La primera, una reducción en la renta presupuestaria de los hogares colombianos por el cese de actividades económicas. Y la segunda, pues un cambio en el modelo de vida, dado que cambiamos muchas de las cosas que veníamos haciendo antes y trasladamos varias de esas cosas a un confinamiento en nuestros hogares. La reducción de la renta presupuestaria se encuentra muy relacionada con el desempleo. A finales de mayo del año 2020, en plena pandemia, la tasa de desempleo en Colombia era la más alta durante los últimos 20 años. En este caso fue el 21%. Les voy a mostrar una gráfica de cómo era el comportamiento de esta tasa de desempleo. Aquí fue en mayo del 2020, como pueden ver en la gráfica, es el pico más alto que ha tenido la tasa de desempleo. Veníamos, por ejemplo, en 2019 con un porcentaje más o menos del 13 al 14% y pasamos de esa tasa a inicios de la pandemia, que fue en marzo del 2020. Bueno, todavía se mantenía, pero por ejemplo, en meses como abril, durante el mes de abril hasta el mes de mayo, el incremento fue notablemente, pasamos al 21%. Actualmente esto se ha venido regulando, pues ahorita en mayo del 2021 volvemos a estar más o menos en un 15%. Bueno, en su último informe, el DANE sacó un informe sobre cómo es el comportamiento de la población en Colombia. En ese informe reveló que durante la pandemia, la clase que se denomina como pobre en Colombia aumentó 7 puntos, pasando del 35.7% en 2019 a un 42.5% en 2020. Y también ese informe reveló que la clase colombiana media pasó del 30% al 25%, es decir, pues la clase media, que se considera como clase media, disminuyó. Aquí en la gráfica pues se muestra este pico. Esto es en 2020, uno de los picos más altos durante pues básicamente 8 años, en el 42.5%. Digamos que durante estos últimos, del 2014 al 2019, se venía comportando similar. También en ese informe, el DAN clasifica a la población colombiana en estos 4 pilares. Primero, los pobres se definen como aquellos que tienen un ingreso por persona, miembro del hogar,
inferior a la línea de pobreza monetaria, 25 líneas de pobreza diferenciadas. La población que se considera como vulnerable corresponde a los ingresos por persona que son menores a 654.000 pesos. La clase media se compone por aquellas personas que tienen un ingreso por persona en un hogar entre 654.000 pesos a 3.521.000. Y ahí por último, la clase alta se conforma por aquellas personas que reciben ingresos mensuales por más de 3.520.000. Bueno, algunas de esas preferencias que yo les dije que les iba a comentar es que, por ejemplo, el sector de los restaurantes tuvo un impacto muy fuerte. Digamos que pues hubo, tras todo este cierre de este sector, muchas personas pasaron de, como dice su título, del restaurante al hogar. Bajo este nuevo modelo de vida, durante los meses de confinamiento se produjo un cambio radical en las elecciones de los consumidores. Al inicio de la pandemia, en abril de 2020, el sector de los restaurantes en Colombia obtuvo un decrecimiento del 65% comparado con 2019, mientras que, digamos que los consumidores pasaron del consumo en los restaurantes por incrementar su consumo en compras de supermercados y grandes superficies. Como se ve aquí en esta gráfica, eh, el sector de las comidas, pues se ve un decrecimiento, como le acabo de mencionar, del 65%, mientras que todos estos primeros tres, que son sectores que están relacionados con cosas del artículo del hogar, tuvieron un crecimiento. Por ejemplo, está el, el sector de alimentos para el hogar, tuvo un crecimiento del 23% comparado con 2019. El de bienestar del 12% y el artículo de vivienda del 11.4%. Aquí también pues hay otros sectores que se vieron afectados. Creo que el más afectado fue este sector de los restaurantes. Pues como acabé de decir, hubo muchos ceses de operaciones en los restaurantes. Cerca de 29.000 restaurantes y bares cerraron sus operaciones en el país. Aquí hay un cuadrito de las variaciones más importantes. Sus ingresos nominales comparados con 2019 tuvieron un decrecimiento del 30%, su personal ocupado del 13% y la variación en salario del 10%. A raíz de todo esto, los restaurantes encontraron en las plataformas de domicilios una opción para no cesar del todo sus operaciones. Mientras el sector de los restaurantes venía de pronto en decaída con sus ingresos, las plataformas digitales de domicilios obtuvieron un crecimiento cerca del 150%, pasaron del 18% de participación en restaurantes en 2019 al 45% en 2020 y incrementando sus ingresos en más del 50%. Estas son las plataformas que en Colombia se usan más, que son Rappi, domicilios.com y acá entre otras. Bueno, para concluir, eh, lo primero que quiero decir es que la elección de los consumidores en Colombia frente al consumo en restaurantes fue reemplazada, como lo dije ahorita, por el mayor consumo de alimentos en supermercados y grandes superficies y también por un aumento en el uso de aplicaciones de domicilios. Segundo, la restricción presupuestaria de los colombianos durante la pandemia dio como resultado un desplazamiento de la recta hacia adentro, volviéndose más inclinada, pues mientras los ingresos de los colombianos venían en decrecimiento, también hubo un incremento en los precios por temas logísticos, por ejemplo, transporte. Los restaurantes que sobrevivieron a las diferentes restricciones que impuso el gobierno fueron aquellos que tuvieron la capacidad de poderse reinventar, inicialmente vinculándose con plataformas digitales de domicilios y posteriormente adaptando en sus sitios cuando ya el 1 de septiembre pues el gobierno permitió que los restaurantes abrieran, implementando en sus restaurantes los protocolos de bioseguridad para ofrecer una mayor seguridad a sus clientes. Muchas gracias.